¿Qué tal? Buen día, soy el Padre David Granillo, sirviendo en la parroquia de San Agustín Obispo en Naucalpan, Vicaría 2. Vamos a escuchar y reflexionar el Evangelio del lunes 21 de marzo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie es profeta en su tierra, comúnmente se malinterpreta, pero no porque no pueda ser profeta, sino por la dureza de corazón de los que escuchan al profeta, sobre todo los que se sienten dueños de Dios o los que piensan que conocen a Dios y después recibir al profeta que les habla precisamente de su verdad y su relación con Dios, casi no se acepta a ese profeta. Al contrario, se rechaza y se juzga y hay enojo, como en el caso de Jesús. La familia de Jesús primero se admira de su elocuencia en la sinagoga, pero después recuerdan quién es y empiezan a enojarse porque Jesús les recuerda el sentido de la universalidad del Evangelio, que es para todo el mundo. Y estos, siendo los hijos, no han recibido el Evangelio. Siendo los receptores en primer lugar, no lo han recibido. Mejor lo han recibido los extranjeros. Y recuerdo que muchas veces nuestras madres algunas veces nos han dado lo mejor y cuando ven que no lo aprovechamos nos dicen: si no lo aprovechas se lo voy a dar a fulano, sutano y perengano. Y entonces lo hacen con la intención de despertar nuestro interés y atención a aprovechar lo que se nos ha brindado. Bueno, pues hermanos, nadie es profeta en su tierra, no porque no se pueda hacerlo, sino porque es más difícil serlo, porque inmediatamente se nos va a juzgar, sobre todo cuando se nos conoce, y más aún cuando hay dureza de corazón. Y bueno, Jesús, al tener este encontronazo con los suyos, pasa en medio de ellos. ¿Qué significa? Que cuando la gente pretende adueñarse de Dios, Dios se aleja de ahí, porque Dios no es solo de unos cuantos, sino Dios es el Evangelio para el universo, para todos los hombres. La respuesta la tiene cada uno de nosotros de saber escuchar al profeta que Dios nos ha enviado para recibir su Evangelio, recibir su mensaje y responderle trabajando por el reino de Dios. Que así sea.